Muy buen día. Uno de los principales rasgos de civilización fue la expresión oral como herramienta comunicativa. Bienvenidos a este espacio pedagógico para fomentar la paz y la convivencia social, donde ustedes y nuestros invitados tienen la palabra. El día de hoy nos encontramos con Daniel Vélez Cuartas, un joven antropólogo de corazón guarneño, y nuestra compañera Gisela Soto, gestora de paz. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio La Palabra, un espacio pedagógico pensado para compartir procesos de paz y convivencia. Les habla Gisela Soto, quien en este caso va a hacer el papel de entrevistadora, y hoy estamos con un invitado muy especial. Nos acompaña Daniel Vélez Cuartas, quien ha estado en procesos, sobre todo en el ámbito de la investigación, y hoy nos va a compartir todo ese producto que ha generado y que tiene que ver con nuestro municipio y con dinámicas que podrían afectar o que terminan afectando los procesos de paz. Bienvenido, Daniel. Quisiera que nos contaras un poco cuál es tu conexión con el municipio y en estos momentos en qué procesos estás participando. Bueno, buen día, Gisé, buen día para los televidentes. Como Gisé decía, mi nombre es Daniel. Yo en este momento soy antropólogo, egresado de la Universidad de Antioquia y estudiante de antropología también, porque uno nunca para de aprender. Desde mi ámbito profesional me he venido desempeñando acá en el municipio, investigando sobre todo el tema de mi tesis de grado, que fue sobre la memoria histórica relacionada con el conflicto armado acá en el municipio, y pues también estoy en otros procesos aquí a nivel deportivo. Soy también entrenador de boxeo del Inder de Guarne y me muevo pues como en varias esferas en movimientos sociales también. Bueno, quisiéramos contextualizar un poco por qué Daniel decide involucrarse desde el ámbito profesional y académico en los procesos sociales y específicamente también en los procesos sociales que se dan en el municipio. Cuéntanos cuáles han sido tus motivaciones, tus influencias más importantes. Bien, desde la infancia siempre he sentido como cierta atracción por todo lo que es, por todo lo que son las ciencias sociales en general, y específicamente por la cultura, y de ahí es esa pregunta específica por la cultura y la curiosidad por la diversidad cultural es lo que me lleva en definitiva a estudiar antropología y a tratar de cierta manera de llevar esas preguntas que he tenido siempre a situarlas en un espacio. Y pues qué mejor espacio que el espacio donde vivo, donde me desarrollo, donde tengo mi familia, donde tengo a mis amigos. Entonces me parece importante hacerle esas preguntas al contexto de Guarne. Yo no soy oriundo del municipio, sin embargo, he tratado pues de devolverle algo al municipio de lo que me ha dado, ¿sí? Entonces, luego ya más adelante cuando estoy en el bachillerato, cuando estoy aprendiendo, sobre todo en la clase de ciencias sociales, me van surgiendo este tipo de preguntas por la violencia, por el contexto político, por el conflicto armado. Y ya en la carrera lo que trato es de usar todos esos elementos investigativos, todos esos elementos teóricos para hacer una pregunta por lo que ha pasado en el municipio, ¿sí? Y eso va a desembocar en el tema final de mi tesis de grado, que es el control social paramilitar en el municipio de Guarne de 1997 a 2006. Quisiera que nos contaras, pues ya nos estás diciendo en parte por qué te motivaste a hacer la tesis sobre eso, pero ¿cómo fue la elección de ese tema? ¿En qué momento surgió esa curiosidad para hablar del paramilitarismo, para que empecemos a introducir un poco cuál es el tema de la tesis y en este contexto guarneño? Bien, como venía diciendo, siempre me han interesado estos temas. Y en el pregrado me interesó mucho el tema de la violencia, explorándola pues desde el punto de vista antropológico y también desde el punto de vista político. Lo que va pasando es que por varios cursos que vi en el pregrado me voy sintiendo como muy atraído por toda la historia del conflicto armado acá en Colombia y por todos los coletazos históricos y por todas las implicaciones que existen alrededor del conflicto, ¿sí? También lo que me voy dando cuenta es que el tema del paramilitarismo tiene una connotación especial porque la violencia paramilitar es diferente. O sea, hay unas reconfiguraciones específicas en los territorios, sí, pero también lo que pasa con la violencia paramilitar es que tiene
tiene como unos grandes objetivos, ¿sí? Que son, desde lo que yo he podido descubrir, es controlar a la población, uniformar a la población ideológicamente, es decir, como que la gente, todas las poblaciones sean muy fáciles de controlar, y eso se logra haciendo que la gente piense de la misma manera, haciendo que la gente no se salga como de un caos, o sea, normalizando a la población, ¿sí? Entonces, esos elementos que voy descubriendo que hacen que la violencia paramilitar esté como anclada desde un punto muy normalizador, muy de obligar a la población a hacer ciertas cosas, que no solo responde a combatir a la insurgencia, como en un momento todos pensamos que era el objetivo paramilitar, sino que también tiene estos otros objetivos, además de las economías ilegales, también lo de generar terror, de generar zozobra en la población para que sea fácil de controlar, para tenerla todo el tiempo arrinconada, para que sea obediente, y en algún momento también, por ejemplo, que sirvió a muchos poderes oscuros de la política nacional para llevar a la población a votar obligada, para que la población siempre estuviera apoyando ciertas causas o no oponiéndose, porque esa es también una forma de apoyar, o sea, el silencio al que fue sometido la población también era una forma de legitimar ciertas políticas que se estaban imponiendo desde el gobierno nacional o desde sectores económicos que tenían intereses específicos. Listo. Digamos que el tema en sí, el nombre en sí, llama mucho la atención. Cuando uno lo lee es como paramilitarismo y en Guarne. Entonces, claro, y uno sobre todo el territorio, de una se genera esa conexión. Entonces ya nos estás diciendo que primero se va más allá del paradigma, que es la primera idea de la que tenemos todos de por qué surge el paramilitarismo. Y tú nos amplías un poco el panorama hablándonos de otros intereses más allá del principal y el que siempre se muestra. Bueno, ahora en Guarne, digamos que ese ha sido el interés de todo lo que tú has hablado en todo el país, pero ¿por qué en Guarne? ¿Y qué sucedió en Guarne cuando llegaron estos grupos, o cuando se asentaron, o quiénes participaron? Bien, con la memoria sucede algo muy curioso, y es que la memoria es una disputa por la verdad en el pasado. O sea, la memoria no es algo anclado solamente al pasado, sino que es algo que construye y reconstruye permanentemente el presente y las concepciones que tenemos de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la memoria desde ese punto de vista también tiene, desde ese punto de vista de la disputa, la memoria tiene hegemonías, es decir, hay ciertas memorias que se sobreponen a otras y que terminan ocultando unas memorias subalternas, por llamarlas de alguna manera. En Guarne ha pasado ese fenómeno, o sea, Guarne tiene un fenómeno de subalternidad en la memoria, porque nosotros como guarneños, me incluyo, y también muchas personas, o no saben qué ha pasado en el municipio, o saben que pasó algo, pero no saben específicamente qué. O sea, sabemos que el municipio tuvo un historial de violencia muy marcado a finales de los años 90, a principios de los años 2000, pero o no sabemos qué pasó, o simplemente hay un desconocimiento que también responde a ciertos intereses, ¿sí? Responde a ciertos intereses de caudillos, de gamonales, que de cierta forma tuvieron algo que ver en ese conflicto, que de cierta forma estuvieron o apoyando o trajeron a ciertos actores armados, o no denunciaron a esos actores armados, que como les decía también es una forma de legitimarlos, porque cuando yo callo ante ciertas circunstancias, pues simplemente le estoy haciendo el camino mucho más fácil a esos actores armados en este caso específico. Entonces en el municipio ha pasado eso, ¿sí? Ha pasado eso, hay un ocultamiento también sistemático de lo que pasó desde ciertos sectores que no les interesa que esa memoria, que esas verdades salgan a la luz. Entonces es bastante complejo, ¿sí? Lo que pasó en el municipio es que primero hubo el municipio, ciertas veredas funcionaron como corredores de grupos armados insurgentes, sobre todo el ELN, porque la guerrilla de las FARC llega muchos años después, e inclusive es más bien como un ejército de ocupación, porque no tenía como ese respaldo en el territorio como sí lo tuvo el ELN en la zona de embalses en un principio, y luego ya vienen los grupos paramilitares. En el 96-97 empiezan a copar territorio en algunos municipios del oriente y llegan de una forma muy violenta, porque esa es como esa es la primera táctica de guerra de los paramilitares, y es llegar haciendo masacres, desplazando gente, generando zozobra, generando temor,
para que la gente no tenga una capacidad de respuesta. Eso también eso de algunos autores lo llaman trauma cultural, que es llegar como a los territorios y romperlos completamente, o sea, realizar una masacre. La gente queda en un trauma, la gente no sabe cómo responder a eso, la gente no sabe a quién acudir, y luego se van dando cuenta las personas que acudir a los entes de control o a los organismos de seguridad del Estado es inclusive mucho más complejo, porque esos organismos también van a estar cooptados por los paramilitares, que fue lo que sucedió acá, que inclusive a nivel nacional, por ejemplo, un departamento como el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, estuvo al servicio del paramilitarismo, y de ahí salían listas de personas que los paramilitares después debían asesinar, como el profesor Alfredo Correa de Andrés. Bueno, acá voy a hacer un pequeño paréntesis para dinamizar. Hoy nos acompaña o nos apoya la panadería El Avenazo, quienes aportan el refrigerio. Entonces invitamos a Daniel a una rica avena, y también tienen una línea de pastelería con diferentes productos. Bueno, dentro de todo ese proceso, tú mismo estás hablándonos de que es memoria, pero no es memoria que se queda atrás, sino que tiene cierto efecto y sigue teniendo ciertas repercusiones, y además de ser memoria hay una influencia de instituciones oficiales. No fue muy difícil escarbar en todos esos hechos, teniendo en cuenta que todavía prevalecen algunos intereses sobre eso que sucedió. Quiero que nos compartas si encontraste algunos retos y cómo fue esa experiencia de empezar a indagar por cosas que en realidad todavía están un poco ocultas, y puede haber un interés de que permanezcan ocultas. Sí, la investigación social es compleja siempre, pero cuando son temas de memoria, cuando son temas de violencia, es mucho más complejo, porque la memoria es un escenario de dolor también para las personas que la viven, ¿sí? Las personas que están recordando lo que les pasó están permanentemente en ese escenario de dolor, como les venía diciendo. Entonces es muy complejo. Yo sabía desde un principio que la institucionalidad no iba a ser la fuente principal de información, precisamente por lo que estábamos hablando, porque desde la institución ha habido como una especie o de ocultamiento sistemático de lo que pasó, o de silenciamiento, o de una indiferencia que es dolorosa para las personas también. Sin embargo, yo me acerqué a la oficina de víctimas, la compañera Carolina sí estuvo muy presta a colaborarme. El trabajo de ella, el trabajo que ella venía realizando cuando yo empecé apenas estaba empezando, o sea, la información que ella me pudo aportar no era la información que ella estaba trabajando y que ella estaba construyendo, pero para ese momento sí fue muy curioso lo que te venía diciendo del ocultamiento de la memoria, porque de la fecha que específica sobre la que yo estaba indagando, de 1997 al año 2006, solo había media página. O sea, el municipio de Guarne solo tenía media página intentando o tratando de explicar qué fue lo que pasó de 1997 a 2006 en tema de conflicto armado, mientras que si uno revisa la base de datos del RUV, del Registro Único de Víctimas, aquí en Guarne aparecen más o menos 3.600 víctimas directas del conflicto armado, y esas víctimas son entonces víctimas de homicidios selectivos, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual, de tortura, víctimas de masacre inclusive. Entonces es bastante diciente que uno vaya a la institucionalidad y que la institucionalidad tenga tan poca información, ¿sí? De todas maneras, pues como les venía diciendo la compañera de la unidad de víctimas, ese no era su trabajo, ella apenas estaba recibiendo, o sea, eso fue lo que ella recibió, eso fue lo que había hecho la unidad de víctimas aquí en Guarne antes de que yo llegara a preguntar, porque ella sí, del trabajo que venía realizando, ella sí me compartió varias cositas, ella sí estuvo moviéndose en las veredas, sobre todo en las veredas que comprenden del parque hacia arriba, lo que es La Mejía, Guapantes, Yolombal, La Enea. Ella estuvo moviéndose allá en esas veredas, trabajando con los niños, y sí hubo varias cositas de ahí que fueron importantes para la investigación. Bueno, entonces nos estás hablando que accediste o buscaste en la institucionalidad, pues porque igual es una fuente. ¿Y cuáles fueron tus otras fuentes y cómo fue el acceso a ellos? ¿Cómo fue la experiencia de entrevistar a la otra parte? Bueno, las otras fuentes fueron básicamente la revisión bibliográfica, la revisión de archivo, también, que es como los periódicos
que estaban reseñando lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo el periódico El Colombiano, porque ha tenido una presencia históricamente muy fuerte acá en Antioquia, y el tema de las víctimas, o sea, entrevistar directamente a las personas o que sufrieron la violencia paramilitar o que fueron testigos de la violencia paramilitar, porque no es solamente preguntarle a las personas que tuvieron, que son víctimas directas, o sea, las personas que tuvieron un hermano, un hijo asesinado, no solamente eso, sino también llegar donde esas personas que fueron testigos directos o indirectos de la violencia paramilitar. ¿Por qué? Porque es también una de las formas de llegar a preguntarse por lo que es el tema de la tesis, o sea, por el terror y por el control social que generó este terror paramilitar. Porque a la final estas personas que dicen que escucharon, que dicen que sabían que no podían salir, que sabían que no podían pasar por ciertos lugares en diferentes momentos del día, o que sabían a qué veredas no podían subir, o que sabían en dónde estaban asentados los paramilitares, esas personas también nos van dando al final nos va dando pistas sobre cómo actuaba esa violencia paramilitar y cómo se logró el control social de la población. Porque también hay personas que no fueron víctimas directas, pero que en su condición de trabajadores que tenían que salir a determinadas horas del día, sobre todo en la madrugada, veían cuerpos tirados en la autopista, veían esos cuerpos también tenían signos de tortura, tenían pues ellos tuvieron esas experiencias complejas dentro de la violencia que vivió el municipio, y entonces, como les decía, eso nos da pistas, nos da bastantes pistas sobre lo que estaba pasando, porque también es complejo pensar que muchos de esos cuerpos que aparecían tirados en la autopista, sobre todo en la zona del Romeral, en la zona del Sango, esos cuerpos ni siquiera eran de habitantes de esa zona, o sea, eran cuerpos de personas que en algún momento habitaron o en la parte que les venía diciendo en Yolombá, la NEA, o en la zona de Chaparral, el Colorado, y que terminan estos cuerpos tirados en esta zona del Romeral, y esos cuerpos es un mensaje, esos cuerpos son una vía para transmitir un mensaje, y es el mensaje que estamos acá, tenemos control absoluto sobre la población, podemos realizar actos de terror impunemente, y pues no hay respuesta institucional, porque la institucionalidad se demoraba en llegar a recoger los cuerpos, no había investigación sobre eso. En muchas ocasiones tuve que entrevistar a señoras con entrevistas muy fuertes, conversaciones muy fuertes con víctimas directas, en donde me contaron que, por ejemplo, la institucionalidad o bien no llegaba, o la respuesta era no, contrate un chivero, suba a su ser querido asesinado en este medio de transporte y traiga lo que ya acá no sé, pues no sé qué, siguen el proceso, no sé, porque ya, o sea, no había investigación, no cerraban la escena, o sea, no había nada por el estilo que le diera confianza a la población en la institucionalidad, en las fuerzas del Estado, para la población decir como no, está bien, al menos se va a investigar, al menos no va a haber impunidad. No pasó absolutamente nada de eso. Bueno, igual en ese tema vemos que hay mucha historia que contar. Cuando revisaba la tesis encontraba pues con otras historias, con otros relatos, con diferentes actores, pero quisiera que nos comentaras por qué la necesidad de revelar esa parte de la historia. ¿Qué crees que puede haber de importante en que el municipio, en que los guarneños conozcan qué sucedió acá en esa época, en ese periodo que vos delimitaste? Bueno, yo siento que la investigación social sobre temas de violencia termina siendo como una catarsis colectiva. O sea, es un ejercicio de repensarnos lo que somos, y también es una suerte de salvavidas para las personas que han sido víctimas de estas modalidades de violencia tan macabras, porque son personas que no hemos escuchado, son personas que están también de cierta forma atrapadas en ese pasado violento y que siguen siendo miembros activos de la sociedad. O sea, no sabemos esas personas qué están pensando, qué están sintiendo, cómo han tramitado esos dolores tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces es necesario rescatar esas visiones del pasado. Como les decía ahorita, la memoria es una disputa por la verdad de lo que pasó. Entonces estamos dejando que la versión de estas personas que fueron las que vivieron directamente la violencia se quede allá en el pasado, y estamos dejando que nos dicten una memoria oficial desde organismos oficiales que, como les venía diciendo muchas veces, no es compatible esa memoria con sus intereses. Entonces es muy complejo dejarle ese ejercicio de memoria a los organismos oficiales
que realmente no están interesados en que se sepa de verdad qué fue lo que pasó, ¿sí? Y también porque yo creo que la sociedad colombiana ha llegado a un punto de la historia. En este momento estamos en una coyuntura histórica en donde debemos aprovechar para salir de esas violencias, debemos aprovechar para intentar hacer los procesos de paz, para intentar llegar a la verdad, a la reconciliación, pero a eso no se llega sin memoria, a eso no se llega sin escuchar a las víctimas, porque no podemos simplemente sentar a los actores armados y sentar al Estado colombiano en una mesa a que hablen entre ellos, a que repartan, no sé, beneficios judiciales, a que lleguen a acuerdos, sin escuchar a las personas que fueron directamente implicadas. O sea, Colombia tiene 6 millones de desplazados, Colombia tiene más de 60.000 desaparecidos, víctimas de desaparición forzada. O sea, hay 60.000 personas que no sabemos dónde están. La Jurisdicción Especial para la Paz nos dijo hace una semana que hay 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano, que es la institución de seguridad del Estado encargada de velar por la seguridad de la población. Y esta misma institución, que es la encargada de velar por la seguridad, llevó a cabo 6.402 asesinatos de personas en estado de indefensión. Ni siquiera se puede catalogar como ejecución extrajudicial, porque cuando una persona, cuando un individuo que es parte de un organismo de seguridad de un estado está asesinando a alguien como ejecución extrajudicial, por lo menos piensa que la persona que está matando es culpable. Los soldados del ejército colombiano que asesinaron a esas personas sabían que no eran culpables, porque sabemos que en muchos casos eran indigentes, que eran personas discapacitadas, que después fueron disfrazadas como guerrilleros para presentarlos como bajas en combate, para recibir un beneficio. O sea, ¿a qué punto de degradación ética y moral ha llegado la sociedad colombiana, en la que los actores armados, especialmente los del Estado, que se supone son los que deben proteger a la población, han cambiado asesinatos por vacaciones o asesinatos por ascensos? Entonces yo creo que por eso es necesaria la memoria, por eso es que el pueblo colombiano debe contar la verdad de lo que pasó. No podemos quedarnos simplemente con las versiones oficiales. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la participación en este espacio. Como nos hablábamos, este espacio está pensado para los procesos de paz, y nos vamos dando cuenta que la paz tiene diferentes aristas, que no es solamente un asunto individual, íntimo, sino que también tiene otros aspectos más macro que tienen que ver con lo social. Yo creo que con todo lo que nos comentaste vas a generar dudas, vas a generar que nos hagamos preguntas, que nos inquietemos, y que me parece muy valioso conocer otra perspectiva, conocer las diferentes perspectivas, porque es muy difícil construir paz si se tiene una versión muy parcial de lo que en realidad está sucediendo, y es muy difícil construir la paz si no se conoce la versión de los que están en el lado de los que lo vivieron directamente y la parte de las víctimas. Entonces te agradecemos muchísimo tu participación en este espacio. No, muchas gracias, Gisela, a vos por invitarme, por llevar a cabo también este programa, porque es muy interesante este tipo de espacios para que se conozca también lo que ha pasado en el municipio, y para que sigamos, sí, de cierta forma intentando construir paz, intentando llevar la verdad a todos los escenarios, para que las personas también se apropien de la paz. O sea, la paz no es algo que se construye entre el Estado y un grupo armado, la paz es algo que construimos nosotros cotidianamente con nuestras acciones, ¿sí? Por último, también como una invitación a la tesis de grado, o sea, mi trabajo de investigación está disponible, es de acceso abierto. Pues yo soy de las personas que pienso que el conocimiento debe ser de libre acceso, porque si el conocimiento no es de libre acceso, pues entonces ¿para qué construimos conocimientos si no va a llegar a la mayoría de las personas? Entonces, invitadísimos, pues no sé, se pueden comunicar conmigo, yo les puedo pasar la monografía. Y bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Palabra. Este programa es patrocinado por Cable Plus, El Avenazo, y en apoyo de Micuna Orgánicos, Comunicando con Propósito, y la revista ¿Qué más? Les habla Valentina Hurtado Cardona, gestora de paz. Buen día.